No, pero ayer, ¿por qué no viste? Sí. Oh, ¿pero todo bien? No, ya tranquilo. Tienen sus cámaras, las personas que están en sus hogares, activen sus cámaras. Necesito activar sus cámaras. Si no, si no quieren estar. Gracias, Melissa, María Nicole, Carlos Rojas, Valentina, hola, Evelyn, Juliana Camacho, Lady, Tatiana, señor Nicolás, Geraldine, Caroline, Alison, Ricardo, ya ustedes están claros. Bueno, de repente, para acá, muchas veces, que en la ciudad, prácticamente, la van a ganar desde acá. Pero permítanme poder analizar. Arcos. Arcos. Arcos Rojas. Fue el tercero, creo. Arcos Rojas. Bueno, tenemos a María Natalia Martínez, por María Natalia Martínez. Señor, No, te estoy llamando, no vales para no pagar ni todo el sitio, también te estoy viendo, te veo. Tienen que mantener su cámara activa todo el tiempo. Sara Rosas, Gabriela, Melissa, profe, qué pena, si casi no se te entiende. no tengo, ya es cuestión de la Melissa Pique, Geraldine Sánchez, buenos días. Buenos días, profe. Señorita Evelyn, buenos días. Buenos días, profe. Salón. Ya salón. Ah, sí, Lady Duarte, buenos días, Lady Duarte. Buenos días, profe. Seguimos con Tatiana María Balcón.
Buenos días, Tatiana. Buenos días, profe. Juliana Camacho, buenos días, Juliana. Buenos días. Tenga su cámara activa siempre, por favor. Catherine Alonso. Alison González. Hola, profe, buenos días. Hoy conseguimos con señorita Gilbert Escorcia. Hola, profe. Ahora, bueno, no veo a nadie más conectado. Carla, Valentina, Nicolás, no están en la frontera. Ahora, Carla, Valentina, Miguel. Sí. Debemos utilizar a la frontera. Ella es Gia Carolina. Veremos que sí. Señora Camacho, acá tiene que estar aquí, el mismo Nicolás. Ahora no está en clase. Valentina y Nicolás. Por favor. Bien, comencemos, muchachos. Nuestra clase de hoy, una clase híbrida, una clase bien particular. Quiero centrarme en la discusión de hoy, en este desarrollo cognitivo que nos plantea, que nos plantea, entonces, pues ya la Camacho, la cámara, Valentina, son días, Nicolás, ¿cómo está? Jason Torres, cámaras, por favor, todos están pendientes para no están viendo en pantalla. Están viendo en Sí. pantalla. Sí, señor. Bien, vamos a ver una serie de videos y quiero que perdemos con respecto a los diferentes teóricos que hemos venido trabajando en esta Profe, qué semana. pena. ¿Será que puedes hacerte un poquito más hacia el micrófono? Es que realmente o se escucha muy lejos o se entrecorta mucho. Aquí arriba. Sí, tengo que pararme. Gracias.
Pero antes de ver ese video, ¿me escuchan mejor acá? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. bueno, listo, muchachos. Entonces, eh, vamos a ver unos videos, pero antes de verlos, quiero que miremos pues, este tema del desarrollo cognitivo bajo la luz teórica de, de Jean Piaget con respecto a lo que tiene que ver con las etapas sensoriomotora, las diferentes etapas que él plantea, pero lo vamos a ver de una manera mucho más específica. La vez pasada habíamos hablado pues, así de manera general, pero ahorita lo vamos a manejar como mediante una serie de ejemplos que nos pueden orientar a qué es lo que debe cumplir neurológicamente el niño, qué está capacitado para hacer o cuáles son sus atrasos que puede estar presentando. ¿Sí? En ese lapso de tiempo, de 0 a 2 años, en esta etapa sensoriomotora, aquí lo que nos plantea la parte biológica y la parte neurológica es precisamente lo que yo les hablaba en algún momento de los actos reflejos que tienen los niños. Si ustedes ven de pronto la imagen que aparece allí con este niño, en este bebito, tiene una concentración en el objeto, en el estímulo, y pues realmente reacciona, ¿no? Sus expresiones, su rostro, indican que sí está en el campo visual del niño, ¿sí? Entonces, ahí empezamos bien en esa etapa sensoriomotora, porque es la integración sensorial con esa parte de movilidad, de motricidad, de alguna manera, una motricidad fina, en los pequeños. Entonces, acá nos dice que en los primeros 4 meses, lo que hace el niño, pues como lo menciona allí, es agarrar siempre los objetos. ¿Sí? Esa tarea de que los niños le cojan el dedo a uno, pues normalmente lo que hacen los pediatras, creo que lo habíamos mencionado ayer, no sé, no recuerdo si fue ayer, que los pediatras o los médicos, cuando el niño tiene este tiempo de 4 meses, le colocan los dedos en las manitas de los pequeños, ¿sí? Para que los cojan. No sé si eso se lo ha visto, ¿sí? Pero es precisamente eso, ¿no? Agarrar, que tenga ese acto reflejo de agarrar, de poder coger con fuerza pues, los objetos que se le colocan en sus manitas. Y normalmente lo que los niños siempre intentan hacer es llevarlos hacia la boca, pues como para conocer qué es lo que está teniendo en la mano. Pero ¿por qué lo hace? Acuérdense que una de las primeras conductas o reacciones que tienen los niños, pues es una conducta de supervivencia cuando succionan el pecho de la mamá, ¿sí? Cuando se van a alimentar, lo que hacen es tener este reflejo de succión, entonces lo que hacen es, pues, alimentarse. Entonces, digamos que esa es la primera reacción que se tiene, y ellos quieren explorar su mundo porque consideran de que todo lo tienen que probar, todo lo tienen que analizar para poder entonces determinar un poco su sabor. Cuando el niño, y es una reacción muy natural, cuando el niño percibe o siente, por eso es tensioromotora, de hecho, uno también como ya persona adulta también lo hace, pues cuando uno percibe o siente un sabor desagradable, lo que hace es rechazarlo, escupirlo, ¿no? Lo saca de la boca. ¿Sí? Como no tiene todavía una coordinación mano, ojo, o lo que hacemos nosotros cuando tenemos algo desagradable en la boca, algún sabor desagradable, lo que hacemos nosotros es utilizar la mano para sacarlo de la boca o escupirlo. El niño, pues, los bebitos no tienen ese aprendizaje todavía, y pues, eso es un acto reflejo. Simplemente lo sacan y lo escupen o lo expulsan de la boca de una manera natural.
Entonces, se esperaría que el niño en esos 4 meses tenga ese tipo de comportamiento. Esto es lo que les preocupa a los pediatras de cómo el niño está presentando, pues, a favor o en contra, pues, ese tipo de desarrollo neurológico, ¿sí? Y esto lo que uno debe tener como claro, siendo psicólogo educativo, siendo profesor, para que sepamos de que este niño, pues creo que en el historial médico, en su parte pediátrica, pues el niño pues ha tenido ciertas dificultades o no las ha presentado. Pero uno lo debe conocer, ¿no? Entonces yo como psicólogo educativo trato de conversar con los papás a ver si de pronto me pueden traer un resumen de la historia clínica más reciente para que yo pueda mirar cómo ha sido la evolución de este pequeño, ¿sí? Puede ser un trabajo tedioso, pero es como el deber ser, ¿no? Es como la oportunidad que tiene o que tenemos nosotros de realmente comprometernos con nuestra labor y hacer las cosas bien. Entonces, lo hago de una manera muy juiciosa, pero de pronto no lo hago con todos los niños, pero sí lo hago con los niños que percibimos o que yo recibo el reporte de los docentes en donde me dicen, este niño o esta niña tiene dificultades en algo. Entonces, habría que mirar. Pues ahí es cuando yo de pronto charlo con la mamá, con el papá, y le solicito que me traiga como un resumen de la historia clínica más reciente para poder como ver qué es lo que está pasando con el niño. Una vez yo tengo ese conocimiento, pues entonces ya miraré de qué manera puedo yo interactuar o le oriento al docente, al profesor que también interactúe con el pequeño. A los 6 meses, el bebé puede empezar a sentarse sin apoyo y a manipular objetos con sus manos. Ya tenemos una estructura corporal, la columna ya está empezando a tener un poco más de fortaleza, y eso hace que pues, el niño pueda responder a esos momentos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen lo que uno debe trabajar en la casa con nuestros hijos y nuestros pequeños es precisamente brindarles como ese espacio, ese momento para que miremos cómo se está logrando sentar. Pero si nosotros no le facilitamos eso, de pronto los podemos lentificar o los podemos generar como, como que no empiecen a responder corporalmente en ese sentido. O sea, yo tengo que buscar la manera de que ellos empiecen a tener como esa cercanía con esas conductas de sentarse, que empiecen a sentarse. O sea, uno, creo que ustedes lo han hecho, señoritas, allá en casa, Nicolás y todos allá, y con las personas que estamos acá en el aula, creo que hemos visto cómo lo hemos hecho, cómo le colocamos a los pequeñitos, a los bebitos de 6 meses, alrededor de una serie de cojines, precisamente para que empiece a aprender y a responder, y luego se los vamos retirando, ¿sí? De alguna otra manera, yo les ayudo o les ayudamos a los pequeños a que tengan pues, como esa posibilidad de compartir pues esos aprendizajes y de que genere entonces como la respuesta adaptativa a esa etapa de los 6 meses que es empezar a sentarse, ¿sí? Entonces, gradualmente le colocamos ese apoyo, pero luego ya se lo vamos retirando para que el niño ya simplemente se siente, ¿sí? Hay niños que de pronto su desarrollo neurológico es mucho más acelerado y no gatean, sino ya están empezando a hacer un poco de conductas mucho más adelantadas para su edad. En los 6 meses pasamos a los 9 meses que dicen que alrededor bebé puede gatear y empezar a explorar su entorno, investigar objetos y lugares nuevos. Entonces ya lo que yo les comentaba en algún momento también de que los niños no tienen figura a fondo,
Entonces ellos simplemente si están encima de la cama o están en una, por eso hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros vivimos en un segundo, en un tercer piso y hay escaleras o hay algún algún precipicio, ¿no? Entonces, seguramente el niño no va a mirar el peligro, porque el niño pues no tiene el concepto de de que algo malo le va a pasar. De hecho, no genera miedo, ¿no? El niño en los 9 meses, dependiendo de si en sus primeros 9 meses ha tenido pues como una calidad de vida como agradable, como bonita, como tranquila, pues el niño no tiene sobresaltos. Pero cuando el niño tiene una serie de experiencias negativas, pues esos 9 meses pueden ser ya supremamente trágicos para él, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo ha venido evolucionando el niño o la niña en esos 9 meses, pues hay que mirar qué tanto temor ha adquirido, si es que lo ha adquirido o no. Pero por lo general, los niños tratan de empezar a gatear y todos salen como un bólido, salen corriendo como despavoridos y gateando ágilmente, y ellos lo que quieren es explorar su entorno. Y en este explorar, como les digo, ellos no tienen como esa prevención de que algo malo me puede pasar, sino que simplemente van investigando y van mirando los lugares que de pronto son más llamativos. Entonces, cuando nosotros vivimos en un segundo piso y no estamos atentos a los pequeños, los niños pueden terminar cayéndose de un segundo a un primer piso y pues, obviamente eso es peligroso. ¿Sí? Hasta que nosotros realmente lo que tenemos que hacer es como prever eso y tratar de colocarle cerca a los niños como elementos de protección, ¿no? Como que realmente coloquemos unas barandas para que no se vayan a caer, porque ellos son inquietos, realmente ellos son inquietos, entonces ellos quieren meter el dedo a las tomas corrientes, a los cables eléctricos, ¿sí? Entonces, si nosotros somos unos papitos como medio descuidados, pues entonces pues, pueden pasar cosas realmente negativas. Los niños están actuando naturalmente de acuerdo a su edad, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, sabemos de que cuando hablamos de los 4 a los 6 y los 9 meses ya deben estar haciendo eso. Y si no lo están haciendo, entonces esos son como signos de alarma que de pronto hacen de que los niños pues estén rezagados en comparación con nosotros, ¿sí? Ahí estamos hablando de los 9 meses. Esto es lo que normalmente tendrían que hacer los pequeños. En los 12 meses, es decir, al año, el bebé puede empezar a caminar con ayuda y ahí se empieza, curiosamente, se empieza a generar pues como cierto tipo de temor, ¿no? Ellos empiezan a tener un poco de temor, pues porque cuando están tratando de caminar, como ya no están movilizándose, gateando, ya tienen que valerse por sus 2 piernitas, sus pies, de una manera rígida. Entonces, los niños, pues, como no tienen el control todavía del equilibrio corporal, entonces, pues, eso ya les genera algo de temor, ¿sí? ¿Y por qué el temor? Pues porque seguramente cuando se levantaron o cuando se pusieron en pie, pues se cayeron y se pegaron en la cola o sufrieron algún tipo de golpe que les causó el dolor. Entonces, esas experiencias tempranas, esas experiencias molestas para ellos, les generan un poco de angustia en el momento de querer seguir intentando. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos generar, porque fíjense que seguramente los niños en este tiempo pues no tienen una vida escolar, sino que están en la casa. Entonces nosotros como los más cercanos al niño,
como hermanos mayores, como los papás, como los tíos, los abuelos, lo que tenemos que hacer es precisamente estar muy atentos a todo este desarrollo de la motricidad como tal, de esa motricidad gruesa, del saltar, del correr, de ponerse en pie, o sea, todo eso tenemos que estar allí para ayudarles. Por eso nosotros decimos de que empieza el niño a caminar con ayuda, ¿sí? Entonces, donde le tendemos la mano y lo ayudamos a caminar, ¿sí? Pues él va a dar sus pasitos de una manera muy descoordinada, de una manera muy lenta, pero lo hace, ¿sí? Y ya después de que el niño ya ha adquirido esa habilidad y esa destreza, el niño empieza ya a caminar por el sofá de la sala, ¿sí? Los muebles de la sala, ellos son muy pilos de eso. De hecho, el que lo hagan de esa manera demuestra de que el niño cognitivamente está bien, neurológicamente está bien, porque saben de que la coordinación entre mi cuerpo, mis manos, mis brazos, y cogerme de una silla, cogerme del sofá que está en la sala, me permite mantener el equilibrio. Entonces ellos ya empiezan a asociar de que esto a mí me ayuda y me cogen los huevos, ¿sí? De los objetos que están ahí y me agarro ahí y eso me ayuda enormemente a eso. Eso sería a los 12 meses. Solamente estamos hablando de esa etapa sensoriimotora de los 0 a los 2 años, ¿sí? Alrededor de los 18 meses, un bebé puede empezar a jugar de forma simbólica, como imitar acciones o darle voz a sus juguetes, ¿no? ¿Han visto ustedes a los pequeños a esa edad de los 18 meses, cómo ellos ya empiezan a darle cierto tipo de sentido a lo que es una comunicación, pues, pues muy cultural, como lo hacen ellos, porque ellos no tienen un lenguaje extenso, pero lo hacen de una manera muy cultural y empiezan allá a tener ciertos tipos de juegos, ¿sí? Si ustedes recuerdan esta película que se llama de Pixar, pero Intensamente creo que es que se llama, ¿sí? Las emociones, sí, correcto. Esa película nos muestra de una manera muy bonita todas esas etapas de los pequeños, cómo empiezan a guardar los primeros recuerdos, cómo empiezan a soñar, cómo empiezan a evocar, cómo se empiezan a asustar, qué los está asustando, o sea, y empiezan a tener unas conductas imitativas, pero esas conductas imitativas pues ya se van dando por el contacto que tienen con sus familiares, ¿sí? O con las personas cercanas. Entonces ya hay una forma simbólica de juego, ya hay unas conductas de imitación, ¿sí? Porque nos ven a nosotros que estamos hablando, que compartimos, y ellos empiezan a hacer eso. Pero fíjense que esto no es que se presente única y exclusivamente acá en los 18 meses. Esta conducta de aprender escuchando, porque creo yo que ustedes deben de saber de que en útero ya el niño tiene la posibilidad de aprender. De hecho, es lo que le sugieren a las mamitas cuando asisten a los cursos psicoprofilácticos, de cómo debe enseñársele al niño lo que es el día, lo que es la noche, estando las mamitas del embarazo. Entonces, los niños, en la medida que tengan un buen aprendizaje, o más bien los niños al tener una buena estimulación van a tener un buen aprendizaje. Entonces, realmente eso este tipo de aprendizajes no únicamente aparecen en estos meses, sino que viene ya en útero. También se da. A los 2 años el niño ya es capaz de poner palabras a sus acciones y pedir ayuda de manera mucho más precisa. El lenguaje todavía está muy limitado, ¿sí? Repite pues, la combinación de una consonante con una vocal, pero lo hace.
¿sí? Y se hace entender. De alguna manera se hace entender porque utiliza una vocal y una consonante y señala una parte o que quiere agua, o sea, pero siempre va a utilizar su lenguaje, limitado, pero se hace entender. ¿Qué es lo que genera esto? Cuando el niño me está pidiendo algún tipo de colaboración, me está pidiendo algo de tomar, pues no me lo va a decir de una manera, oiga, mamá, oiga, papá, yo quiero un vaso con agua, no me lo va a pedir de esa manera. Donde me lo pida así, pues imagínense. Entonces, esa situación de poder hablar con nosotros, poderse expresar con nosotros, realmente es algo muy significativo para ellos, porque generan los niños, los bebés, a los 2 años, o los niños, generan un cambio en su contexto. ¿Cuál es ese cambio? Pues que nosotros, como adultos que estamos cercanos a él, pues reaccionamos. O sea, mi hijo me está diciendo que quiere, me está señalando el biberón, o me está señalando el grifo del agua, es porque quiere agua. Entonces nosotros también, como papitos o como adultos que estamos cercanos, o hermanos mayores, también aprendemos de qué es lo que nos está solicitando el pequeño y se lo damos. Entonces el niño aprende esa asociación y nosotros también la aprendemos. Y esa respuesta se va a repetir de una manera constante. Esa sería apenas la etapa sensoriomotora de los 0 a los 2 años. Luego, esta etapa preoperacional, ¿sí? Fíjense que ya estamos hablando de una edad mucho más avanzada, en donde ya aquí el niño pues tiene ya, acuérdense de esto, señoritas y caballeros, es de que estamos hablando del desarrollo cognitivo de los pequeños, ¿sí? Del desarrollo cognitivo, según lo que nos estaba planteando de ayer en su teoría. En esta etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, entonces ya hay unas características pues, mucho más avanzadas. Pero recuerden de que para que en esta etapa preoperacional suceda esto que nos sugieren ahí, la etapa anterior, la sensoromotora, tiene que haber cumplido con esas características. Si ya hay una falencia en eso, pues entonces ya el niño entra con esa desventaja. Entonces acá dice que los 2 a los 7 años, por favor visualicen ustedes a un niño de 2 a 7 años, obsérvenlo, ¿sí? Observen cómo los niños actúan, cómo ellos exploran su mundo. Y vuelvo y digo, dependiendo del mundo en que ellos están creciendo, ¿sí? Si es un mundo o un contexto supremamente hostil, o es un contexto más favorable para ellos, ¿no? Pero todo eso va a influenciar de una manera abismal en su repertorio de conductas, en su aprendizaje, en su seguridad, en su autoconcepto, porque es lo que nosotros como cercanos a él es lo que le estamos brindando, ¿sí? Entonces, aquí los niños, acá dice, por ejemplo, utilizar un dibujo de manos juntas como símbolo de amistad y cooperación. O sea, eso es lo que nos está indicando lo que es una etapa preoperacional, simbólicamente hablando. Entonces, cuando nosotros unimos las manos, cuando nos saludamos de manos con las personas, le estamos enseñando que si nos saludamos de manos, quiere decir que somos cercanos, que somos amigos, ¿sí? Que podemos interactuar, ¿sí? Entonces, eso es un símbolo de amistad, eso es un símbolo de cooperación, ¿sí? Entonces, hay muchas conductas, hay muchas actitudes que ellos ven y que lo van a replicar más adelante, porque los niños van a querer. Y por eso cuando a nosotros nos dicen, o le dicen a los niños, dibújate o dibuja una familia. Entonces, toda esta simbología, de acuerdo a las experiencias que tienen los niños, va a estar ahí como manifestándose, ¿no? Los niños que de pronto tienen
una relación familiar muy bonita, muy afectiva, pues entonces va a dibujar a los integrantes de la familia de una manera mucho más cercana, los va a hacer más cerca, ¿sí? Y va a ser más específico digamos, en los rasgos de la cara, ¿sí? Pero si lo que el niño ha vivido son experiencias no tan agradables, un poco traumáticas, entonces el niño pues, lo que hace es dibujar a sus familiares un poco distantes. Es decir, que no se cojan la mano, o sea, no se cogen la mano, ¿sí? En cambio, los otros sí entrelazan los dedos en símbolo de cercanía, ¿sí? En esta etapa preoperacional se habla del egocentrismo porque los niños tienden a tener dificultades un poco con sus pares, ¿sí? Por eso dice allí que un niño de 4 años puede creer que si no puede ver a su madre, ella tampoco puede verlo a él, ¿sí? Entonces, realmente el egocentrismo tiene que ver con que él es el que está como controlando en cierta manera su mundo, él es el que está colocándose de esa manera y pareciera que todo gira alrededor de él. Por eso se habla de ese egocentrismo, ¿no? Por eso dice acá, significa que tienen dificultades para ponerse en lugar de otras personas, ¿sí? Entonces, si él considera que la mamá salió del campo visual de él, dejó de existir. Y eso es algo que pues el niño pues, a veces le puede generar un impacto fuerte, ¿no? A veces cuando el niño deja de observar a la persona que está cercano a él, como que se queda por, por segundos, como choqueado, digámoslo así, como impresionado, y entonces al siguiente momento o al siguiente segundo se pone a llorar, porque considera que la persona que le brinda la seguridad ya no está. Por eso el ejemplo que hay allí, un niño de 4 años puede creer que si no puede ver a su mamá, ella tampoco puede verlo a él, y esa pérdida de ese campo visual le genera mucha angustia, ¿sí? Porque no se puede colocar en los zapatos de otra persona o en lugar de otra persona. Eso tiene que ver con ese egocentrismo, ¿sí? En el realismo nominal dice que hay dificultades para entender el concepto de lo que son las etiquetas y los símbolos. Un niño de 3 años puede creer que si se le quita la etiqueta a un juguete, deja de ser lo que era antes, ¿sí? Entonces, realmente son muy dados a que todo es supremamente importante. O sea, todo es necesario, ¿no? Cuando uno le quita la etiqueta a un juguete nuevo, ¿sí? Entonces los niños en algún momento pueden estar generando pues, como ese concepto de lo que es mío, lo que hace parte de lo que es mío, ¿no? Entonces, esa situación genera también en ellos pues como que un realismo pues muy para ellos, ¿no? De lo que yo estoy identificando, que esto que era parte del juguete era mío, o es mío, ¿no? Entonces, eso es un realismo nominal que nos plantea esta etapa preoperacional. En el pensamiento mágico, a los 6 años, puede creer que si se cierra los ojos y piensa, entonces imagínenselo ustedes, ¿cuál es la mente del pequeño? La mente del pequeño es bastante volátil, una mente, son unos pensamientos que pueden hacer que de pronto quiera estar volando, que de pronto quiera estar haciendo las cosas que ve en la televisión. Por eso es muy bueno que nosotros como cercanos a ellos, y ya 6 años ya pueden tener una vida escolar. Entonces, que estemos pendientes, porque los niños pueden estar imitando ya a los superhéroes. Entonces, se asoman a la ventana del salón, ¿no? Que ellos están en un tercer piso,
y como vieron que pronto Superman puede volar, entonces él lo va a querer imitar. Entonces realmente ese pensamiento mágico, ellos consideran de que tienen toda una serie de posibilidades ante el mundo y lo querrán hacer, lo querrán como reproducir, ¿sí? Entonces ellos, el pensamiento mágico es supremamente interesante, es lo que uno no debería inclusive hasta perder uno como adulto, porque el pensamiento mágico uno puede tener una gran cantidad de historietas, una gran cantidad de experiencias bonitas y son mágicas y son supremamente agradables, ¿sí? Y el animismo, en esta etapa de los 2 a los 7 años, los niños pueden atribuir características humanas a objetos inanimados, ¿no? El niño de 4 años puede creer que su muñeco de peluche tiene sentimientos y puede hablar. Entonces, esto es bastante bonito, bastante interesante, porque ellos tienen la posibilidad de hablar con su muñeco, ¿sí? Se acercan a él, hablan con él, interactúan con él, realmente es algo muy interesante. Ellos le dan vida a lo que tienen alrededor. Ellos le dan sentido a todo lo que ellos pueden compartir con sus juguetes, con sus muñecos, en última, ¿sí? Bien, esta es la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años. Y las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, miren ustedes entonces acá, lo que esperamos que los niños tengan en cuanto a la capacidad de la parte cognitiva, su componente cognitivo. Entonces, en este sentido, el niño, o ya los muchachos, digamos que de esta edad de 7 a los 11 años, ya son un poco más independientes, son un poco dados a interactuar un poco más con lo que les rodea. Entonces, que ser capaz de clasificar objetos con base a sus características comunes, como agrupar diferentes tipos de frutas según su forma, color y tamaño. Entonces, si nosotros vemos en el colegio que el niño de pronto le tenemos que enseñar que unifiquemos los objetos de color azul, los objetos que son de gran tamaño, de mediano tamaño, ¿sí? O los objetos que tienen una textura rugosa o una textura lisa, ¿sí? Entonces, esperamos de que ellos tengan esa capacidad de clasificar, ¿sí? Entonces, aquí ya, en estas operaciones concretas, las palabras claves o los conceptos que debemos tener en cuenta es de que el niño ya tiene que clasificar. El niño ya tiene que ser capaz, en este tiempo de 7 a 11 años, tiene que ser capaz de, pues, si yo le coloco unos objetos en su campo visual, el niño va a seguir unas instrucciones, ¿sí? Entonces, clasifiquémoslo por color, tamaño, textura, ¿sí? Y lo tiene que hacer, ¿sí? Y esto lo trabajamos muchísimo en las pruebas de coeficiente intelectual, porque esto es lo que uno interactúa. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de aplicar el WIS, ¿sí? Para que formen con los cubitos que son de color rojo y blanco, que coloquen, que armen ciertas figuras que uno le está mostrando. Entonces, ahí, en cierta manera, le estamos pidiendo eso. Y eso se maneja con un tiempo. El tiempo que se le dice al niño cuánto tiene que responder a eso, ¿sí? Se le da una demostración, se le permite que la vea, cómo yo la estoy armando, ¿sí? Se la dejo ahí y luego les paso otros cubos
pero les dejo ahí la figura que yo armé frente a ellos. Digo, bueno, ahora arma tú uno igualito a este y controlo el tiempo, ¿sí? Y le dejo ahí la imagen. Entonces, ¿lo hace bien o no lo hace bien? ¿Sí? Y cuando avanzamos cuando avanzamos en la complejidad, entonces yo ya no lo hago, ya simplemente yo lo que le hago es mostrarle la imagen que viene ahí en la prueba de Luis R. Le muestro la imagen, ahora haz uno igualito a eso. Con estas fichas haz uno igualito a eso. Entonces el niño empieza a interactuar y busca los cubos que tienen los lados de los colores compartidos o los lados que tienen solamente blanco o solamente rojo, o los cubos que son totalmente rojos por todos los lados o totalmente blancos por todos los lados. Entonces la idea es de que el niño vaya reproduciendo las imágenes que yo le estoy colocando. Entonces ya tenemos que pensar de que el niño ya tiene que tener esa capacidad de clasificar. Entender la conservación, no conversación, conservación de la cantidad. Esto significa reconocer que aunque un objeto cambie de forma o posición, su cantidad sigue siendo la misma. El ejemplo que nos da allí es entender que la misma cantidad de agua en un vaso alto y estrecho o angosto se conserva cuando se vierte el agua en un vaso corto y ancho, ¿sí? Entonces es como el niño no se va a asombrar cuando metemos el agua, colocamos el agua y que se mantiene sin regarse, ¿no? Entonces es como la conservación, cómo pasa de un lugar a otro, cómo se conserva, ¿no? Por eso se habla de mantener esa conservación en este caso. Comprender la seriación, capacidad de ordenar objetos según su tamaño. Dime. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien quería preguntar? Bueno. En la última parte de estas etapas concretas, de estas operaciones concretas, fíjense en lo que hablábamos nosotros en la capacidad de clasificar. Ahora lo que vamos a hacer es, aparte de que clasifique, ahora le vamos a decir, bueno, vamos a organizarlo del más pequeño al más grande, ¿sí? Del más bonito al más feo. Entonces ya el muchacho ya tiene la capacidad de colocarle cierta calificación a un objeto. Entonces ya el niño puede estar determinando esto es más bonito, que esto es más feo, que esto es más grande, que esto es mediano, que esto es más pequeño. Entonces ya él tiene la capacidad de la seriación según su tamaño, su longitud o su peso. ¿Qué es lo más pesado? ¿Qué es lo menos pesado? Entonces, pues acá colocar una serie de palos en orden de longitud creciente o descendiente, ¿sí? Y eso nos dice mucho, cómo está la capacidad cognitiva del niño, cómo está la posibilidad de que el niño tenga buenos procesos de aprendizaje o no. Esas serían las operaciones concretas de los 7 a los 11 años. Pienso que es muy interesante. A mí me parece muy genial porque esto nos da muchas luces de cómo debemos apoyarnos en los pequeños, cómo debemos generar ciertos tipos de estrategias para ellos. Y aquí está la etapa lógica formal de los 12 y los 16 años, ¿sí? Fíjense cómo los niños han tenido que pasar por todo ese proceso. Vean ustedes entonces la importancia que es que la mamita tenga un embarazo tranquilo, que tenga una alimentación balanceada, ¿sí? que la disfrute, que disfrute su embarazo, que las personas que están alrededor de ella le brinden tranquilidad, no que le brinden dolores de cabeza. Entonces todo esto
O sea, antes, yo creo que este tema de los cursos psicoprofilácticos realmente empezaron a surgir hace como unos 20 años, creería yo, o unos 25 años. Antes no lo hacían, el curso psicoprofiláctico no era como tan representativo. Y empieza a ser representativo precisamente porque lo que se pretende es que nosotros sepamos cómo la evolución y el desarrollo neurológico y emocional del niño puede estar generándose por buenos comportamientos o malos comportamientos de los adultos. Todo eso depende de nosotros. O sea, los niños van a estar dependiendo siempre de nosotros, siempre. Y van a estar muy bien o muy mal dependiendo de cómo asumamos nosotros ese compromiso. ¿Sí? Es decir, de que los niños van a ser el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, la etapa lógico-formal habla del razonamiento hipotético deductivo y acá damos unos ejemplos. Por ejemplo, si no llueve, eso es un razonamiento hipotético deductivo. Si no llueve, Perdona, pero si me compras algo. Mira tu micrófono, Caroline. Caroline, tienes el micrófono activo y cuando hablas, Ya, profe, ya, qué pena. bueno, gracias. Entonces, en este hipotético deductivo, este ejemplo es supremamente interesante. Si no llueve, entonces el césped estará seco. Puede inferir que si el césped está húmedo, entonces pues, seguramente en los momentos anteriores ha estado lloviendo. ¿Sí? Eso es un razonamiento hipotético deductivo. O sea, ya la capacidad cognitiva que debe tener el muchacho de los 12 a los 16 años ya tiene que estar muy ligado a eso. Ya esperamos que tenga este tipo de respuestas, ya esperamos que tenga estas facilidades para ellos en lo cognitivo. ¿Sí? Entonces, en las pruebas psicológicas también hay muchas pruebas de esto. En las pruebas del WISR hay mucho de este tema de razonamiento hipotético deductivo. Ustedes lo han aplicado, se han dado cuenta a qué hago referencia. ¿Sí? Entonces, ahí en la gráfica, perdón, en la imagen que yo coloco allí, pues a veces es como decirle al niño qué es lo que se utiliza, por ejemplo, donde está la hamburguesa, el balde, una escoba y el otro qué es una aspiradora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que no está bien en este en este grupo de objetos? ¿Sí? Y eso lo utiliza muchísimo Plaza Sésamo. Yo no sé si ustedes en algún momento vieron Plaza Sésamo, pero tiene mucho que ver con eso. ¿Sí? El razonamiento proposicional, sí, entonces, o y no, ¿sí? Es decir, que vamos a jugar con esas proposiciones, es decir, si hace buen tiempo, entonces iré a jugar al parque. Sí, entonces. ¿Sí? Si hago la tarea, entonces mi papá me va a dejar ver o jugar Xbox, ¿no? ¿Sí? Yo puedo hacer mis tareas, entonces voy a tener una buena consecuencia. ¿Sí? Entonces, ese razonamiento proposicional me parece que está muy ligado a esta etapa de vida de los pequeños. Si hace buen tiempo, entonces iremos al parque. Si hago mis tareas, entonces seguramente nos iremos a comer un helado o nos iremos así. Si yo no digo la verdad, entonces mi papá me puede castigar. ¿Sí? Y aquí ya, como ya hemos tenido una interacción mucho más permanente con nuestros familiares,
entonces aquí ya se habla un poco de lo moral, ¿sí? Y lo moral lo estamos estableciendo por la convivencia que tenemos en nuestro contexto, ¿sí? Ese razonamiento moral dice, durante esta etapa, los adolescentes comienzan a pensar de manera más abstracta sobre cuestiones morales y éticas. Para tener mayor facilidad para lo moral y lo ético dependiendo de lo que han venido aprendiendo en los días pasados, en los meses pasados y en lo que aprenden de sus familiares cercanos, ¿sí? Entonces aquí ya hay más cuestionamiento a lo moral, ¿sí? A lo que es correcto, a lo que es adecuado, a lo que el deber ser, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empieza a jugar con lo que le dicen los papás a los niños. Venga, si llama tal persona, dígale que yo no estoy. Entonces, ahí estamos enseñando cuestiones un poco éticas, ¿no? O sea, mire quién me lo está diciendo. Mi papá me está diciendo, venga, dígale al señor que está llamando que no estoy, ¿sí? Entonces, tener con ese razonamiento moral. Pero papá, ¿cómo que no está? Que yo estoy bien, usted está. Entonces el niño o el muchacho se empieza a cuestionar. Pero pues como tenemos la gran capacidad de influenciarlos a ellos, porque somos sus héroes, entonces pues van a actuar de acuerdo a lo que les pidan. Aunque algunos van a cuestionarlo, porque ese razonamiento moral no es, cuando hablamos de razonar, es la interpretación que yo tengo, el análisis que yo hago de ciertas circunstancias, de ciertos momentos. Entonces yo sé que eso está mal hecho. Pero papá, ¿usted por qué me dice eso? Si realmente eso no es verdad. ¿Sí? Entonces lo cuestiona, lo critica, lo regaña o no regaña. ¿Sí? Pero chéverísimo la verdad que lo hace. ¿Sí? El pensamiento científico dice que la capacidad de razonar científicamente y entender principios abstractos y conceptos científicos. Entonces, si nosotros ponemos el agua en una olla sobre la estufa, entonces vamos a entender esos principios de que una conducta, un procedimiento, un proceso, tiene una serie de subpasos que se van llevando poco a poco y van a resultar algo. Entonces, a veces los pequeños, bueno, los muchachos de los 16 años quieren empezar a jugar a ser científicos y a mezclar un líquido con el otro, a ver qué sucede, ¿no? Entonces, realmente como que empiezan a indagar sobre eso. Esos son los principios abstractos y conceptos científicos, ¿sí? Por eso es bueno que nosotros cuando vayamos a hacer algo que genera, que requiere procesos, el paso 1, el paso 2, el paso 3, hasta el paso final, es bueno que los niños nos vean y lo puedan aprender, los muchachos. Estamos hablando ya de una etapa lógica formal, ¿sí? Ese es el pensamiento científico, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de ese pensamiento científico y para esta etapa de la vida del muchacho, pues para llegar a tener ese pensamiento científico ha tenido que pasar por todas esas etapas anteriores, ¿sí? Ha tenido que tener todo eso que vimos anteriormente, todo ese tipo de cosas, absolutamente todo eso ha tenido que ser como estimulado para el niño. O sea, nosotros somos, la verdad, somos los responsables de su desarrollo cognitivo. Porque el niño puede tener neurológicamente todo lo necesario. Ese desarrollo cognitivo está perfecto neurológicamente. ¿Sí? Biológicamente el niño nació perfecto neurológicamente. Pero resulta que dio con unos papás que realmente no le apoyaron, no le estimularon, no le hablaban, no le jugaban, no hacían absolutamente nada. Lo dejaban ahí, en el coche o en el corral,
y no estimulaban absolutamente nada. Entonces, todo eso se empieza a perder. Y después de que ese tiempo ya se pierde, acuérdense del periodo crítico que debe existir en cada uno de los pequeños, en donde se generan los espacios para el aprendizaje, entonces lo perdemos. O sea, no hay absolutamente eso. En la medida que se vivan esas experiencias de la cercanía, de las palabras, de la sonrisa, de la interacción, o sea, va a permitir ese pensamiento científico. Pero si no jugamos con ellos, no, o sea, porque es que la parte lúdica es una manera fácil de aprender, ¿sí? Entonces, cuando no interactuamos con ellos de esa manera, no les creamos, que es lo que nos planteaba Vygotsky, con la parte del constructivismo, o lo que nos planteaba Froebel o Gagné con respecto al aprendizaje significativo, pues entonces pues el niño va a llegar a este pensamiento científico, a esta etapa, y su pensamiento científico no va a estar, no lo vamos a poder ver. Y si entonces ha tenido un buen desarrollo el pequeño, el adolescente, la solución de problemas abstractos pues va a estar como bien adecuada. Entonces, aquí hablamos que tienen la capacidad de resolver problemas de lógica matemática, como los acertijos, ¿sí? El sudoku o los crucigramas numéricos, ¿sí? Bueno, ya tienen esa capacidad. Esperemos que la tengan y que se puedan generar pues como esos procesos de aprendizaje. Entonces, permítanme, quiero compartir con ustedes, permítanme, acá me demoro un poquito, pero quiero que veamos algunos ejemplos de eso. Miremos la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que es lo que estamos hablando. Beber ese truco antes de dormir eleva a tu amigo durante la noche. Miles de hombres están recuperando el control. Pero no le paren buenos años. Entonces, permítanme, les comparto este ella no venía con usted. Viene de una Argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños.
Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen.
Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Bueno, ese era uno de los que quería compartir con ustedes de Yayet. Permítanme ahora, miramos. Tengo que volverme acá y vamos a ver ahora. Quando la rossa nelle canate dell'assistenza sia si stava scoprendo l'inizio tutta la barra. Entonces, permítanme. No, gracias. Desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso, el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se complete el proceso,
el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Vygotsky, acuérdense que Vygotsky trabaja mucho el tema del constructivismo y cómo este constructivismo le genera lo que nos planteaban allí, que vimos nosotros la clase pasada de Vygotsky, cómo se genera todo ese tipo de andamiaje en cuanto a la parte social y cultural. Si lo tenemos de esa manera, pues vamos a tener buenos resultados. Miremos el aprendizaje significativo de Ausubel. El aprendizaje significativo de David Ausubel. ¿Cómo están amigos y amigas de Homo Academicus? En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Vamos a estar hablando acerca de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Antes de empezar, recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones dándole clic en el enlace que está en la descripción. Comencemos. A lo largo del tiempo, el aprendizaje siempre ha estado considerado como sinónimo de cambio de conducta de las personas, orientado a formar y cambiar el comportamiento de las personas, en el que se pretendía aprender buenas conductas. Y es así que el aprendizaje estaba dominado por el enfoque conductista en la labor educativa. Sin embargo, vamos a decir que desde la propuesta de Ausubel podemos afirmar que el aprendizaje va más allá del mero cambio de conducta, y así el aprendizaje conduce a un cambio en el significado de la experiencia de los individuos. Es así que entonces nos preguntamos ¿qué será el aprendizaje significativo? Y frente a esta interrogante vamos a responder diciendo que el aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido en el que las ideas son aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, es decir, nuevas ideas, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. Y es así que el aprendizaje significativo consiste en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Y es así que vamos a decir entonces que el aprendizaje significativo es el proceso de la orientación del aprendizaje en el que el estudiante ya tiene una cierta cantidad de información, es decir, una hipótesis previa del conocimiento, y esto va a llevar a la práctica. Continuando con la presentación, el principal exponente y representante de esta teoría del aprendizaje significativo es David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, reconocido por su planteamiento de la teoría del aprendizaje significativo, que fue una de las aportaciones de la pedagogía constructivista, en el que Ausubel pone mayor énfasis en los conocimientos previos que tiene el estudiante. Y es así que sostiene que el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe y puede relacionarse.
Y para que se dé el conocimiento significativo, Ausubel plantea dos condiciones necesarias. El primero es que el material de aprendizaje debe tener un significado lógico. Y segundo, el alumno debe tener la actitud e interés por aprender. Y es así que Ausubel define tres tipos de aprendizaje significativo. El primero, que consiste en el aprendizaje de representaciones; el segundo, el aprendizaje de conceptos; y el tercero, el aprendizaje de proposiciones. Pero desarrollemos en qué consisten estos tres tipos de conocimiento significativo. El primero, es decir, el aprendizaje de representaciones, consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, en el que están interrelacionados el objeto, el significado y el significante. Y esto ocurre cuando se iguala en significado los símbolos arbitrarios con sus referentes, es decir, objetos, eventos y conceptos. Y el aprendizaje de conceptos nos va a decir Ausubel que los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones, propiedades que poseen atributos a ciertos criterios comunes y que se designa mediante algún símbolo o signo. Y esto ocurre cuando los conceptos son adquiridos a través de la formación y asimilación de un concepto. Y el aprendizaje de proposiciones está referida a la captación del significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, es decir, en forma de propuestas. Y esto ocurre cuando la combinación y relación de varias palabras, con sus referentes unitarios cada palabra, producen un nuevo significado como resultado de esta combinación, y esta es asimilado a la estructura cognitiva del ser humano. Y entonces, ¿cómo se da el aprendizaje significativo en el aula? Según Ausubel, el aprendizaje significativo en aula se da en tres fases, los cuales son la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial están referidas a la exploración de los conocimientos previos de los estudiantes, y estos conocimientos previos son un conjunto de procesos donde el estudiante percibe la información de manera segmentada sin ningún tipo de conexión. Y en la fase intermedia se inicia un proceso donde el estudiante empieza a simular, relacionar y organizar la nueva información que está adquiriendo. Y en la fase final, los conocimientos se integran con mayor solidez y finaliza con la aplicación de dichos conocimientos. Y en este entendido, y para finalizar, vamos a decir que el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual la nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del ser humano. Bien, hasta aquí. Bueno, muchachos. Aquí, amigos y amigas de Homo Academicus. ¿Cuál fue el otro carrito que dimos? ¿A Brunner? El- Este. Y ya van a terminar este último video. Kennedy tiene el sueño de traer a su hija a Colombia, y en Rappi encontró una fuente de ingresos altas como su esfuerzo. ¿Allá lo están viendo ellos? ¿No? Bienvenidos a Teocom. Soy Luis Enrique Tenemaya y el tema del día de hoy es el siguiente: Paulo Freire y su aporte en la educación actual. Empezamos. Datos históricos. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en 1921. Fue uno de los más significativos pedagogos del siglo XX. Freire desde niño conoció la realidad del nordeste brasileño. Las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes de ese país.
Paulo Freire intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, logrando reconocer su fuerza transformadora y adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y así se liberen de ataduras. En el año 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, quien era profesora de primaria, y con ella tuvieron 5 hijos. Ya para el año 1947 inició sus esfuerzos para que se logre la alfabetización de adultos, tratando de llevar esta práctica en los años 60 al nordeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. En aquella época existían nuevas ideas revolucionarias en América Latina, las que tenían insertadas el lenguaje de la liberación provenientes de la corriente del catolicismo. Ello dio como resultado la teología de la liberación, misma que utilizaba elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia, y con la ayuda del obispo Elder Câmara, crea para el año 1961 el Movimiento de Educación de Base, el cual desarrollaba su metodología educativa, siendo nombrado en ese año director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. Y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, con la llegada al poder del general Humberto Castelo Branco, fue detenido y tuvo que abandonar tiempo después su país. A pesar de ello, en el exilio ejerció como asesor educativo para diversas instituciones, entre ellas la UNESCO. Además, dentro de este breve exilio, estuvo en Bolivia y Chile durante 5 años, dentro del movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria. Su literatura. Parte de sus ideas educativas quedaron plasmadas en diversos ensayos, entre los que destacan títulos como La educación como práctica de la libertad, en el año 1967, Pedagogía del oprimido, 1969, Educación y cambio, año 1976. La educación y la humanización. Para Freire, tanto la deshumanización, que es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Para él, el principal deber del ser humano es ser un hombre nuevo, que supere esta contradicción en la que no exista ni opresor ni oprimido, dando como resultado un hombre libre y humanizado. La educación bancaria. Una de las formas que también contribuía a esta deshumanización, según su criterio, era la educación bancaria, porque en ella el educador conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos, siendo los educandos tan solo una especie de recipientes en los que se deposita el conocimiento, generando de esta forma la pasividad y con ella la llegada de la opresión. El diálogo liberador. Sumado a esto, Freire da relevancia a lo que él llamaba diálogo liberador, un diálogo de ida y vuelta entre el educador y el educando. Mientras se educan entre sí, al tiempo establecen un diálogo dentro de un proceso educativo. Para él, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Su filosofía de vida. Paulo Freire siempre se preocupó de aquellos hombres y mujeres no letrados, de los que no podían construir un mundo de signos escritos y con ello acceder al conocimiento y a la conciencia crítica. Pues para Freire el conocimiento no se transmite, sino
este se construye. Siempre promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Su legado. A los 75 años de edad, el 2 de mayo de 1997, fallece Paulo Freire, e incluso días antes de su muerte, aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente aún en nuestros días, y sus aportes sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligatorio para las nuevas generaciones. Tal como lo diría alguna vez, la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando al mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, la pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Paulo Freire. Y esto ha sido todo en la presente videoclase. Ahora el turno es para... Miren, muchachos, si ustedes se dan cuenta de esta teoría, pues tiene mucho de hecho, lo mencionaba al inicio de este video de cómo la gobernancia, cómo la política de un país va a permitir de que los habitantes, de que sus habitantes tengan la posibilidad de acceder a ciertos beneficios, que van a tener libertad de opinión, que van a tener una mejor disposición, y la verdad, pues esto es lo que nos plantea este teórico de Paulo Freire con respecto a lo que se espera en la medida que haya una colectividad y esa colectividad permita que nosotros tengamos la fuerza para sacar adelante nuestros proyectos. Se dan cuenta que es muy de izquierda el señor Freire. Entonces, pues lo que plantea es de que en la medida que los países, los gobernantes tienen la posibilidad de ayudar a las personas en la educación, vamos a tener mejor libertad de opinión. Si no hay educación, seguramente no vamos a tener la oportunidad de generar procesos de libertad, porque no nos educan. Y muchas veces, los gobernantes prefieren tener a sus habitantes totalmente subyugados, porque en la medida que menos se eduquen, menos van a cuestionar, menos van a criticar y menos van a exigir. Bueno, muchachos, hemos terminado por hoy. Permítanme, antes de que se me vayan las personas que están allá en sus casas, permítanme, por favor, vemos quién está. María Natalia, señorita Tite, Geraldine Sánchez, Catherine Alonso, Nicolás, Evelyn, Nicole Trujillo, Tatiana Líbano. ¿Quién es la que está al lado de Tatiana? Escorcia. Geraldine Escorcia. Valentina Sorda. Caroline. Alison, ¿dónde andas, Alison? González. Debe ver si está por ahí. Alison González. Sara Rojas, Lady Duarte, Diana Camacho, Jason Torres. Daniela Coronado. Presente, profe. ¿Y tu cámara? Alison, no la veo. Alison, ¿qué sé yo?
Alison González. Uy, Alison. Le quitamos acá el churito. Alison, creo que te quité la asistencia porque no estás en clase, no sé a qué horas te fuiste de clase. Bueno, señoritas, que estén muy bien, nos veremos el lunes, que tengan un feliz de semana descansadito. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Vamos. profe. Gracias. Muy bien, chao, chao.